No sé si le ha pasado que entra a su casa y de golpe siente un olor bien feo que le hace saber que algo no está bien. Se dirige a la cocina y ve que ese olor viene de la estufa. Y sabe que el gas es inoloro, el gas no tiene olor, se le pone un componente para poder identificarlo. Pero el punto es que esa señal, ese olor que usted detecta, en un sentido puede ser tomado de dos maneras. Usted puede decir negativamente, no puedo creer que se me rompió la estufa nuevamente. O usted puede decir, gloria a Dios, esta señal me ayuda a ver de que voy a estar bien, de que mi familia va a estar bien, de que nadie va a morir intoxicado por el gas o que nadie va a prender la luz y las cosas van a explotar en la cocina. Entonces, esa señal lo puede tomar usted de dos maneras. Pero también hoy vamos a hablar no solamente de señal, sino vamos a hablar de privilegios. Y vamos a hacer de cuenta, la ilustración del privilegio es cuando usted está preparado para ir a esa playa paradisíaca, Cancún o donde sea, por ahí se va a Florida, y ese es el estado anímico y mental que usted tiene, pero en el aeropuerto tiene que pasar por todo el chequeo que hacen, que revisan todo y la maleta. Y entonces, en un sentido, usted dice, bueno, qué privilegio que tengo el viajar, el poder irme de vacaciones, pero parte de ese privilegio viene como con ese sabor medio amargo, que no me gusta esto del chequeo, ¿no? Entonces, mantenga esos conceptos en mente, porque lo que vamos a ver hoy, que es el mensaje titulado Señal y privilegios de los ciudadanos del cielo en la tierra, vamos a estar viendo una señal y privilegios. Como ciudadanos del cielo, los cristianos ansiamos, esperamos y soñamos con la realidad de ¿qué? De lo que nos espera en el cielo. Paz, gozo completo, satisfacción, confort, en definitiva, todo lo bueno que podamos pensar, todo lo bueno que creemos que existe, creemos que lo vamos a encontrar ahí, en el cielo. Pero conforme oramos a Dios y tenemos esas ambiciones celestiales tan sublimes y maravillosas, somos despertados a la realidad de que no estamos en el cielo. Todavía estamos en este mundo caído. Y por consiguiente, muchas veces experimentamos lo contrario a lo que anhelamos experimentar una vez que lleguemos al cielo. Y eso es exactamente lo que Cristo nos dijo. Si recordamos las palabras del Señor en Juan 16:33, ¿qué dijo? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en verdad, la verdad es que muchas veces eso es lo que experimentamos. No estamos experimentando lo que ansiamos, estamos experimentando otro tipo de cosas. Entonces, así como nos asociamos a Cristo con cosas del futuro y que anhelamos, terminamos viendo también que nuestra asociación, debido a nuestra asociación con Cristo, ¿qué es lo que vamos a experimentar? En el cielo, satisfacción, gozo, pero mientras estemos en la tierra, ¿qué nos dice el Señor en Juan 15:20? ¿Qué experimentaremos de esta asociación que tenemos con Él? Bueno, Él dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pero hermanos, claramente vemos que el Señor nos ha dado señales de experiencias y eventos que nos harán saber que somos ciudadanos del cielo en la tierra. Y es un poco lo que vamos a ver hoy. Y también nos ha alentado con que hemos recibido privilegios al poder ser asociados con su increíble persona.
Y eso es de gran aliento. Por eso, amados hermanos, estén atentos a lo que veremos hoy. ¿Por qué? Porque créame que cuando usted pueda identificar las señales que veremos hoy en su caminar espiritual, también podrá con entusiasmo valorar y apreciar los privilegios que Dios le ha dado. Porque usted es un ciudadano del cielo. Lo que pasa es que está acá en la tierra, viviendo temporalmente acá. Pero cuando usted logra identificar las señales que Dios le da, que a veces de una manera que tienen un sabor desagradable, pero que le hacen saber que usted es un ciudadano del cielo en la tierra, usted debe usar eso para ver que eso también le apunta a que valore aún más esos privilegios que Dios le da también en esta vida, y sobre todo que tienen que ver con su identificación con el Señor Jesucristo, que le va a ayudar a que usted viva como un ciudadano del cielo en la tierra. Entonces, vamos a nuestro estudio. Recuerden que estamos estudiando el libro de Filipenses, y uno de los temas principales de esta carta, de esta epístola del apóstol Pablo, es el gozo. Y estamos en estos momentos viendo una sección que habla de persecuciones. Entonces parece que son contradicciones. Pero vamos a ver que no. Que esta carta que habla del gozo espiritual, y quiero definir qué es el gozo espiritual. Bueno, el gozo espiritual es una actitud interior. Es una actitud interior que usted experimenta y tiene como confianza en el Señor Jesucristo, que es totalmente independiente de cualquier circunstancia de su vida. Gozo espiritual no es que usted ande con una sonrisa de oreja a oreja, porque por ahí, no sé, recibió un premio o su equipo favorito ganó. Gozo espiritual está arraigado en cosas concretas que el Señor Jesucristo ha hecho, está arraigado en la persona de Jesucristo, está arraigado en cosas que nadie puede arrebatar de su ser interior. Entonces, quiero, recordarle también que cuando hablamos de este gozo espiritual, quien está en acción en su vida para producirlo es el Espíritu Santo de Dios, quien está cultivando en su corazón, mientras que usted vive de acuerdo con el Evangelio, mientras usted avanza, el Evangelio de Cristo está también produciendo ese gozo. Y quiero recordarle este concepto del gozo espiritual, porque en el contexto inmediato del pasaje que estamos viendo hoy, esto se une, el concepto del gozo espiritual se une con otro concepto de la carta, que podemos decir que es otra de las razones por las que Pablo escribe la carta. ¿Cuál era este concepto? Bueno, el tema de la unidad. Unidad en el seno de la iglesia. Entonces, pasando en limpio, la sección que estamos estudiando está en un sentido arropada por estos dos principios bíblicos. El gozo espiritual en aras de la unidad de los creyentes. Esta sección que habla de persecuciones, de momentos que son desagradables, de señales que por ahí son percibidas como negativas, esta está arropada en estos dos principios bíblicos. El gozo espiritual en aras de la unidad de la iglesia. Y en las semanas anteriores les he estado comentando que estos versículos, los que estamos viendo, sobre todo en la sección del capítulo 1, versículo 27 al 30, comienza la primera sección de exhortaciones del apóstol Pablo hacia la iglesia filipense. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Recordar lo que les dije. Todo esto es un solo pensamiento del apóstol Pablo. Y nosotros lo estamos dividiendo porque es un pensamiento muy largo y muy profundo. Pero nos estamos tomando el tiempo suficiente para ver cuidadosamente cada uno de los pensamientos que conforman esta exhortación. Y también les dije las semanas pasadas de que encontramos aquí, en esta sección, 6 ideas, las cuales estamos analizando una por una. ¿Para qué? Porque estas 6 ideas nos ayudan a vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Entonces, hace 2 semanas, la semana pasada estuvo el hermano Ethan,
predicando para nosotros, pero la semana pasada vimos, anterior a esa, el versículo 27 y el comienzo del versículo 28, y ahí fuimos exhortados a vivir como ciudadanos del cielo, estando firmemente unidos. Pero también vimos que Pablo nos enseñó cómo es que debemos estar firmes. Y hoy veremos la cuarta y la quinta idea de esta sección. Pablo habla de una doble señal y de dos bendiciones o de dos regalos o de dos privilegios que los cristianos tienen. Entonces, ya vimos tres ideas. Cómo vivir como ciudadanos del cielo, cómo estar firmemente unidos y cómo es que se ve esta firmeza. Esas fueron tres ideas. Hoy veremos la idea cuarta y quinta en esta sección de Filipenses 1, 27 al 30. Y Pablo habla de dos señales, que habla de que somos ciudadanos del cielo. Y esta señal es una señal doble. Viene de una manera que se podría decir negativa, que habla de la destrucción de los oponentes al Evangelio. Y la otra señal es que lo que pasa, las persecuciones, hablan a favor de que los cristianos están siendo salvos. Entonces, la quinta idea son dos bendiciones que recibimos de Dios: creer en Cristo y sufrir por Cristo. Eso es en la parte de privilegios. Pero permítame leerle el pasaje que vamos a estudiar hoy. Podemos empezar leyendo desde el comienzo del versículo 28 que vimos la semana pasada. Pero si usted está ahí conmigo, vaya por favor, si no está en Filipenses, vaya al capítulo 1, vamos a leer los versículos 28 y 29. Dice así: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Eso lo vimos la semana pasada. Y aquí viene nuestro texto, lo que vamos a estar estudiando hoy, comenzando la segunda parte del versículo 28, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ay, pastor, esto ya no me gustó, me voy. Quédese. No tenga miedo. No tenga miedo. Quédese ahí, con su Biblia abierta. Filipenses 1, 28, la última parte, y el versículo 29, nos muestra que una señal y dos privilegios de los ciudadanos del cielo en la tierra. Porque la primera señal es una señal que nosotros debemos observar, pero en sí es una señal para los que se pierden. Entonces, vamos a hacerlo bien difícil. Vamos a dividir el mensaje de hoy en dos puntos nada más: señales y privilegios. Así que eso es lo que tenemos para hoy. 2 puntos. Punto 1, señales. Y comenzando con nuestro primer punto, quiero mostrarles que Pablo nos está justamente mostrando 2 señales que prueban que los perseguidos por el Evangelio son ciudadanos del cielo. Los perseguidos por el Evangelio son ciudadanos del cielo. El evento es el mismo. ¿Cuál es el evento que dijimos? Las persecuciones que está experimentando el pueblo de Dios. Las señales que ese evento produce son 2 señales. O sea, un mismo evento, las persecuciones, están produciendo 2 señales. Una señal que le habla a los perpetradores. Esa señal habla de los que persiguen a la iglesia. Y la otra habla de aquellos que son perseguidos. O sea, las persecuciones producen 2 señales, una que habla de los perseguidores y otra que habla de los perseguidos. Los perpetradores, los perseguidores, los enemigos del Evangelio de Cristo persiguen a la iglesia porque persiguen a la verdad. Esto es tan viejo como Caín matando a su hermano, Abel. Y esto, lo que ellos hacen, para ellos se convierte en una señal de perdición. Pablo dice, lea conmigo ahí en el 28,
B, lo cual es señal de perdición para ellos. Y la palabra que el apóstol Pablo usa para describir la perdición de los que persiguen o la destrucción de ellos es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la destrucción eterna en el juicio final. Esto es una palabra que tiene que traer sobriedad, sobre todo aquel que persigue a la iglesia. Pablo la usa en el sobrio pasaje de Romanos 9:22. Escuchen esto. Escuchen el tono serio y sobrio con el que Pablo usa la misma palabra que ahora está usando acá en los Filipenses para referirse a esta señal de destrucción de aquellos que persiguen a la iglesia. En Romanos 9:22 dice, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Es la misma palabra que Pablo usa más adelante en el capítulo 3 de Filipenses para describir a aquellos, versículo 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. O sea, Pablo está poniendo en el mismo nivel que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿con qué? Cuyo fin es perdición. Esta es una señal sobria. En ese pasaje del capítulo 3 de Filipenses, el contexto de lo que Pablo está hablando es la ciudadanía celestial. O sea, tiene que ver mucho con lo que estamos viendo acá. Y Pablo dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Claramente el apóstol quiere que los creyentes filipenses vean que perseguir a la iglesia de Cristo es una señal de que esa persona se encamina a su propia destrucción eterna. Esto es serio. Y tal vez esas personas no son conscientes de la destrucción eterna que les espera. Tal vez están ajenas a que están caminando hacia su propia destrucción eterna. Pero Pablo desea que los creyentes sí vean esa realidad. Pablo desea que los creyentes sí estén conscientes de que cada vez que alguien persigue a la iglesia, esa persecución es señal de que esos perseguidores están caminando hacia su propia destrucción. La iglesia tiene que ser consciente, la iglesia tiene que entender esa realidad. Y que también no solamente lo vean, lo aprecien, lo puedan distinguir, sino que vean que esas persecuciones eran una señal no solamente de perdición para los que persiguen, esas persecuciones, esos sufrimientos, esos sinsabores que el mundo le ocasiona a la iglesia de Cristo, son señal de que esa es ¿qué? Salvación para ellos. ¿Te están persiguiendo en el trabajo? Tómalo como lo que es. Tristemente, una señal de que ese que te persigue se va a perder eternamente. Pero también tómalo positivamente, afirmativamente y de una manera que te aliente en tu caminar en Cristo, de que esa persecución está probando de que tú eres un ciudadano del cielo, de que Dios te está salvando cada día. Entonces, Pablo claramente les habla que de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos. Pero ahora nos dice que, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. Tal vez nuestra iglesia acá en los Estados Unidos no esté padeciendo persecuciones o muertes. Pero
si usted empieza a investigar un poco, o si usted se suscribe a algunas páginas de hermanos que están predicando o que viven en África, hermanos, hay aldeas que son arrasadas a veces mensualmente, diariamente. Hay millones de vidas de cristianos que están siendo ¿qué? Tomadas debido a la persecución. Y esto está pasando hoy. Entonces, el apóstol, como le decía a los filipenses, en algún lugar del mundo nos está diciendo, bueno, miren, esas persecuciones son señal de salvación para ustedes y esto de Dios. Increíblemente, estaba viendo en Facebook, uno de los hermanos que nos siguen vive en una isla bien apartada. O sea, se ve que el hermano nos sigue, hasta postea cosas que nosotros ponemos. Quiere decir que alguna comunidad hispana está ahí. Así que es increíble. Y si hay persecución ahí, o en cualquier parte del mundo, el cristiano tiene que tomarlo como eso. Es una señal de salvación para ellos. Y esto de Dios. Y debemos subrayar que el apóstol dice que la salvación es para ustedes. No lo dijo del otro grupo. No dijo que la salvación era de aquellos que persiguen. Es para ustedes. Ofrece obviamente un contraste sutil. Mientras que la perdición es para los que persiguen, la salvación es para ¿qué? Los que son perseguidos. Mientras que la perdición es dirigida para ellos, los enemigos del Evangelio de Cristo, la salvación es para aquellos que nunca perderán su salvación. Los creyentes perseguidos son identificados como aquellos que poseen algo que nunca perderán: su salvación. En definitiva, hermanos, si la destrucción o perdición de los oponentes del Evangelio era algo cierto, ¿cuánto más cierto no va a ser la salvación eterna que los creyentes ya poseen en Cristo? Usted vive en Cristo. Usted es una sola persona en un sentido, está unido a Cristo. Y nadie podrá arrebatarlo de la mano de Cristo. Entonces, si era una realidad esta señal para aquellos que persiguen de que van a tener condenación eterna, también es mucho más real que aquel que es perseguido por causa de Cristo, es porque justamente tiene una identificación con Cristo. Pero está salvo en Cristo. Y nadie lo va a arrebatar de la mano de Cristo. Hermanos, no quiero que perdamos de vista la importancia que esto tenía para esta iglesia en Filipos. No quiero que pierda de vista cuán importante era que Pablo los estuviera alentando con estas señales. Porque muchos de estos hermanos salían de un ambiente pagano y podrían haber creído que los sufrimientos, las persecuciones que estaban padeciendo en ese tiempo eran un mal presagio, un mal agüero, como se dice, un mal augurio. Oh, me está pasando esto debido al pasado pecaminoso que tuve. Dios me está castigando ahora. Y no es eso, al revés, era que Dios les había salvado. Era su identificación con la verdad que los hacía padecer. Entonces, si usted acaba de ser salvo o salva por Cristo y ahora está padeciendo, sus pecados han sido perdonados en el sí y en el amén. Dios dice y da la imagen de que los arroja al fondo de la mar para nunca más volver a traerlos contra usted. Sus pecados han sido perdonados y si le toca padecer ahora, no es por sus pecados pasados. A lo mejor usted está padeciendo algunas consecuencias de malas decisiones que tomó, sí se entiende esa parte. Pero Dios no lo va a castigar por sus pecados pasados que han sido perdonados de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Entonces, Pablo les dice, miren, hermanos, esa persecución no es castigo de Dios. Esto es una señal de que ustedes están siendo salvos. Muchos podrían llegar a creer que Dios les estaba haciendo pagar por su vida pasada pecaminosa, pero entonces Pablo dice, no
No, te quiero dar, ¿qué? Paz mental. Eso no es así. El apóstol tampoco quiere que piensen que las persecuciones eran debidas a que ellos habían pecado contra Dios. No. Todo lo contrario. Pablo quería que vieran estos creyentes del primer siglo en Filipos, y Pablo también desea que nosotros veamos en el siglo XXI que las persecuciones y las malas experiencias que tenemos muchas veces son una señal positiva de que Dios está de nuestro lado. Entonces, como una señal positiva de que Dios nos está salvando. Los filipenses debían entender que esas persecuciones eran una señal de que Dios los está salvando. Vuelvo a leer el versículo 28, dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. El mundo los odia y los persigue, como hizo con Cristo. Pero no debían estar atemorizados, porque esta salvación proviene de Dios. Por eso, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Y esto de Dios. Bueno, él está reforzando el punto de la seguridad. Pablo refuerza este punto de la seguridad. Pablo añade, y esto proviene nada más ni nada menos que de Dios mismo. Y como suele ocurrir con Pablo, ¿no? Dios es tanto, digamos, el iniciador de la obra, como quien tiene la última palabra en lo que está pasando. La salvación es iniciativa de Dios, proviene de Él, por lo tanto, Él tiene la primera palabra, Él lo inicia, pero en esta frase, a la luz de la necesidad de tranquilidad que Él quiere dar a estos creyentes en Filipo, ahora también Pablo les dice, Dios también tiene la última palabra. Esto que están pasando, tómenlo como una señal que viene de Dios. Los que los persiguen, los que los maldicen, los que los odian, no tienen la última palabra. Si ustedes están experimentando eso, esto viene de Dios. Pero en esta frase, obviamente, tenemos que entender de que todo proviene de Dios. Entonces los filipenses y nosotros podemos estar tranquilos. Ahora, hay una explicación teológica para esto, y tiene que ver con la explicación teológica que viene ahora, en el versículo 29, que tiene que ver con el sufrimiento. Y Pablo está a punto de explicar lo que acaba de decir, esta verdad en el versículo 28, estas señales. Ahora va a dar la explicación teológica. Por tanto, una vez que entendemos las señales, una vez que nos alentamos con estas señales, ahora podemos entender la explicación teológica que Pablo nos va a brindar acerca de los sufrimientos que a veces experimentamos, y es lo que está haciendo con los filipenses, explicándoles por qué Dios permite eso. Y Pablo lo explica de esta manera. Pablo lo expresa de una manera que nos invita a verlo, no como un sufrimiento, no como un peso, no como una carga que viene a nuestra vida, sino como un privilegio. Recuerda, la ilustración que le di está en el aeropuerto. No se amargue si tiene una hora y media de espera ahí en el chequeo de seguridad. Piense en el momento de gozo que va a tener cuando llegue al destino. ¿Se entiende? Es un privilegio. Pero, fíjese, como le estoy planteando en esa ilustración, en este privilegio hay una parte que tiene como un sabor así como medio amargo. Lo vamos a ver. En este segundo punto, privilegios, Pablo nos está explicando justamente, teológicamente, por qué es que sufrimos. Pablo nos dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, léalo conmigo, sino también sufrir por Él. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Ve el privilegio? ¿Qué privilegio? Se nos ha concedido, no nació en nosotros, fue dado por Dios.
pero viene con esto, pero que también se nos ha concedido sufrir por Él. Este privilegio, bueno, son dos privilegios que han sido diseñados por Dios únicamente para los creyentes. Así que, si usted es un creyente, usando la misma ilustración, tiene su pasaporte en su mano, que se lo dio Dios. Dice, ciudadano del cielo. Y tiene ahora dos privilegios. Que estos dos privilegios explican teológicamente las dos señales que vimos. Entonces, Dios le ha dado a los creyentes no solamente el privilegio de confiar diariamente en Dios, sino también el privilegio de ocasionalmente sufrir la persecución del mundo. O sea, los creyentes son los representantes de Dios en el mundo, ¿no es cierto? Y dado que el inconverso no puede arremeter, no puede atacar a Dios, al Dios invisible que no ve, ¿qué es lo que hace? Ataca y persigue y trata de destruir al cuerpo de Cristo visible en esta tierra. Aún aquellos que se consideran religiosos, pero que no son nacidos de nuevo, espero que no le esté dando una noticia de que las iglesias locales están conformadas de cabras y ovejas de Dios. Nosotros no sabemos quiénes son, Dios sí sabe. Pero aún aquellos que se consideran religiosos, que no son nacidos de nuevo, van a mostrar una determinada animosidad en contra de los cristianos y en contra de la iglesia. Aún lo va a ver a veces en la iglesia misma. Imagínense cuán fuerte es el odio cuando alguien es expuesto en su hipocresía y falsa religiosidad, que aún en el Antiguo Testamento los mismos judíos reaccionaban violentamente contra los representantes de Dios en la nación judía. O sea, esto que le estoy diciendo de que vamos a encontrar gente que nos odie, que son falsos cristianos, en un sentido, vamos al Antiguo Testamento y vemos esto claramente. Un caso claro de los profetas sufriendo por amor de Dios en el Antiguo Testamento. Miren, Nehemías 9:26 dice: pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban, para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Pero bueno, ¿por qué estoy haciendo este punto? Porque no siempre solamente el mundo fuera de la iglesia va a atacar a un hijo de Dios verdadero. Como les contaba, ¿no? Ahora, Pastor MacArthur, que está disfrutando del cielo ahí, fue atacado de muchos lados, injustamente, ¿no? Pero yo quiero darle un caso bien específico para mostrarle de que los representantes de Dios muchas veces son maltratados. No solo por el mundo, en este caso, bueno, estamos en el Antiguo Testamento, también maltratados por Israel. Entonces, vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Ahí le doy tiempo. Segunda de Crónicas. Estamos buscando el capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, vamos a leer los versículos 20 al 22. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. ¿No se acordó el rey Joás de la bondad de Joiada,
padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo, que lo vea el Señor y tome venganza. Imagínense, si el pueblo de Dios no fue capaz de soportar la palabra de amonestación divina, ¿qué queda para el mundo? ¿Usted entiende por qué estoy mostrando esto? Si muchas iglesias, y el Nuevo Testamento claramente nos amonesta y nos exhorta con eso, de que vendrán tiempos donde la gente no va a querer escuchar la verdad, donde se va a ofender cuando alguien le presenta la verdad. Van a querer escuchar fábulas, van a querer escuchar historias, van a querer escuchar que Dios les quiere dar la mejor vida aquí y ahora. Y van a odiar al que predica la verdad. Van a huir de las iglesias que quieren predicar la verdad y predicar a Cristo y predicar la cruz de Cristo y predicar de que el cristiano tiene que tomar la cruz de Cristo. ¿Qué queda para el mundo? Si eso pasa en muchas iglesias. Y hay tantos casos bíblicos de esta persecución sufrida por los hombres de Dios. Persecución sufrida a manos de hombres malvados. No importa la confesión de boca que hagan. Isaías, Jeremías, Urías, hijo de Semaías, Elías y tantos otros que no han sido registrados en la palabra, que sufrieron este tipo de persecuciones. Pero aún así, esa asociación con la verdad es un privilegio. En otras palabras, estas persecuciones hacia los justos no son novedad. Pero en definitiva, estas bendiciones como la salvación y las persecuciones son de Dios por amor a Cristo. El plan soberano de Dios para los creyentes incluye no solamente su fe, no solamente la fe que Dios nos ha dado, sino el ser perseguidos por la fe que Dios nos ha dado. Un caso muy evidente, Job, completamente, sin idea de lo que está pasando en la corte del cielo, donde Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? La fe de Job. Y Dios le prueba a Satanás que la fe que es dada por Dios, que la fe genuina resiste lo que sea, porque es una fe que es dada por Dios. Ahora, ese es el plan soberano de Dios. Entonces acá, en esta sección de Filipenses, Pablo explica por qué es que la oposición que ellos enfrentaban venía de Dios. Porque se les ha concedido por amor a Cristo sufrir por Cristo. Ahora miren, en el original griego se subraya que esto Dios se los ha dado a ellos, no al mundo. En su gracia infinita, Dios nos ha dado a los creyentes dos privilegios, que es el segundo punto que estamos viendo, de este mensaje, señal y privilegios de los ciudadanos del cielo en la tierra. Dios nos ha dado dos privilegios: creer en Cristo y sufrir por amor de Cristo. Si bien Pablo nos muestra estos dos dones, regalos o privilegios dados por Dios, él se está concentrando en uno. Hay uno que está él subrayando de una manera, más intencional, y es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque los filipenses estaban sufriendo. Y si usted está sufriendo en estos momentos por amor de Cristo, bueno, tómelo como lo que es. Es un privilegio dado por Dios. Entonces Pablo se concentra más en el sufrimiento, algo que deja claro cuando en el versículo siguiente, el versículo 30, dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. O sea, él está subrayando eso. Entonces hablemos primero del primer privilegio mencionado por Pablo: creer en Él. Esto incluye mucho más que el primer acto de haber creído en Dios cuando el cristiano se convierte a Cristo. Es mucho más que eso.
Pablo tiene en mente esa confianza continua en Cristo que mostramos a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y esto es expresado, ¿cómo sabemos esto? Pablo lo expresa con un verbo que es un verbo que expresa un tiempo presente habitual. ¿Qué es esto? La razón que tanto la fe inicial como la fe continua en Cristo provienen de Dios es porque justamente es dado por Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es eterno. Y Dios lo que hace, en un sentido, todo lo que hace y lo que toca, Él lo mantiene, en este caso, nos está salvando día a día. No es que Dios lo salvó ayer, pero usted hoy a la mañana pecó de gula, comió de más y no se arrepintió, y hoy ahora está dudando, Señor, pequé porque la gula es un pecado, entonces ¿qué hago? No se basa en su performance, se basa en la obra perfecta de Cristo. Entonces, el Dios que le salvó ayer, le está salvando hoy y le va a salvar mañana. Eso es lo que quiere decir este presente continuo. Este presente habitual o continuo expresa la realidad que lo que Dios hace, lo hace basado en quién Él es, en quién Dios es. O sea, Dios, como le digo, lo va a mantener a usted porque Él lo que hace es un reflejo de su carácter. Entonces Dios es inmutable, Dios no cambia de opinión. Entonces Dios, quien vive en un eterno presente, algo que veíamos hoy en la escuela bíblica, si todavía no vienen con nosotros a la escuela bíblica, lo invitamos, 12 del mediodía, estamos viendo el estudio del carácter de Dios, el hermoso carácter de Dios. Y hoy veíamos acerca de la eternidad de Dios. Dios vive en un eterno presente, por lo tanto, Él salva en un eterno presente. ¿Se entiende? Entonces, déjeme que le dé algunos ejemplos de lo que hablo de este presente habitual, este verbo usado para expresar acciones que son continuas, constantes, acciones que son repetidas, como es que la obra de Dios en nuestras vidas, incluyendo la salvación continua. Miren esto, Dios salva continuamente. También lo vemos en 2 Corintios 2:15, que dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. En el original Pablo escribe, dice, toi sosomeois, dice, que significa los que están siendo salvados. Los que están siendo salvados. Aquí usa un verbo presente participio pasivo. Básicamente, están siendo salvados cada día. La salvación es un proceso continuo para aquellos que están siendo salvados. Pero miren, no es el único lugar. 1 Corintios 1:18. Pablo comunica que Dios salva continuamente a los creyentes que están en Cristo, porque viven una comunión constante e ininterrumpida con Cristo. Él dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y nuevamente la expresión es esa expresión en griego que les dije, que significa a los que están siendo salvados. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué Pablo pone esto en esta carta, en este punto? Cuando habla de las persecuciones, cuando habla que, hermanos, miren, las persecuciones son señales de perdición para los que persiguen, de salvación para los que están siendo perseguidos, pero las persecuciones también son, ¿qué? Privilegios. Porque se nos ha dado, ¿qué dijimos? 2 privilegios. Creer en Cristo, pero también sufrir por Cristo. Entonces, el aliento de Pablo es evidente. Porque los creyentes ahora en Filipos iban a recibir esto, de que no tenían que temer a sus adversarios, porque Dios los estaba salvando. ¿Cómo? Diariamente. Dios lo está salvando ahora, Dios lo va a estar salvando mañana a la mañana, Dios lo va a estar salvando el jueves a la tarde cuando usted pecó y le gritó mal a su esposo o a su esposa. Entonces, hermanos, Pablo confiadamente dice, hablando de este proceso
que nadie puede detener de que Dios salva diariamente, en tiempo presente, en 2 Corintios 1:10 Él dice, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ahí tiene, pasado, presente, futuro. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte, pasado, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, futuro. Ese es Dios. Y no me diga que eso no es un pensamiento reconfortante. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, con esa confianza puesta en que Dios nos salva día a día, es que podemos darle una mirada al segundo privilegio que recibimos los cristianos. ¿Cuál es? Sufrir por Él. No se vaya. Al describir este privilegio, Pablo también lo expresa de una manera que significa que son sufrimientos continuos. En el contexto que vemos aquí en Filipenses, Pablo se refiere a sufrir oposición de parte de aquellos que son hostiles al Evangelio de Cristo de una manera continua. Aquí Pablo en forma específica está tratando el sufrimiento, está tratando las pruebas que estos creyentes en Filipos estaban sufriendo. En un sentido, estaban padeciendo debido a que a su asociación con Cristo. Y era algo continuo. Este tipo de sufrimiento y persecución ponía a estos creyentes en una situación muy incómoda, una situación en la que ellos estaban activamente participando de recibir esas pruebas. No es que ellos estaban ahí en su casa y escuchando que hay persecución ahí afuera. No, lo estaban experimentando. La gente hablaba mal de ellos, perdían trabajos, perdían propiedades, arrestaban a seres queridos que la única acusación eran creyentes. No quería este hombre adorar al emperador romano, entonces a la cárcel. Esto lo están viviendo en forma activa, lo están experimentando ellos. Esto era algo verdaderamente doloroso y que estaba probando la fe de estos creyentes. Y si nosotros creemos que lo tenemos mal hoy en día, debemos reconsiderar algunas cosas. En un sentido, lo que estaban experimentando era parte de la participación que los creyentes filipenses tenían en los sufrimientos de Cristo. Algo que Pablo va a decir en Filipenses 3:10, cuando él dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Entonces, con respecto a esto, no debemos pensar que esta participación hace que los creyentes logren algo en lo que respecta a su salvación. No, la salvación es dada por Dios, es por fe, no es por obras. Recordemos, la salvación es únicamente por fe. Sufrir por causa de Cristo no hace a un creyente más meritorio de la gracia divina. Así que no ande tratando de buscar sufrimiento en vano. Eso no lo pone en favor delante de Dios. Ese fue el error, grave error, de algunos padres de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, Tertuliano, quien vivió en el segundo y en el tercer siglo, llegó a enseñar que el martirio es un segundo bautismo. Una herejía. Él decía que el martirio es un segundo bautismo necesario para asegurar la salvación. Como verán, y Tertuliano ha sido muy bueno en otras cosas, pero en eso se equivocó. Y tenemos que valorar justamente, no estar enamorados de la iglesia primitiva. Ay, si podemos volver a ser como la iglesia primitiva. Ellos recién estaban aprendiendo cosas que nosotros ahora estamos parados, como se dice, en los hombros de grandes de Dios, hombres de Dios que Dios le ha dado a la iglesia, de grandes teólogos que nos han enseñado la teología mucho mejor. Podemos entender mucho mejor. Entonces yo no estoy parado acá siendo verdaderamente un mequetrefe teológico, digamos, y estoy
criticando a Tertuliano de una manera mala. Lo que digo es que era una herejía porque iba en contra del Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es fe en Cristo. Se le agrega algo a la fe en Cristo y ¿qué? ¿Qué pasó? Ya no tenemos Evangelio. Es solamente en la obra perfecta de Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. Y él decía que el martirio es un segundo bautismo necesario para asegurar la salvación. Error. El error claramente es agregar algún tipo de obra a lo que es la obra perfecta de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En lugar de confiar en la suficiencia de la gracia de Dios, en lugar de, por fe, confiar en Cristo solamente, en este caso Tertuliano, agregaba el martirio como señal de salvación verdadera. Pero hubo otro, Cipriano de Cartago, no de Cartago, Colombia, sino en África. En el tercer siglo, él llegó a decir esto, que ninguno puede ser coronado sino quien ha vencido en el suplicio del martirio. Error. No era necesario pasar por el martirio para asegurar la salvación o mostrar que era un cristiano verdadero. Si Dios lo hace pasar por el martirio, bueno, ese es el plan de Dios y créalo que es un privilegio. Pero si usted sabe que su familia, su vida está en riesgo, aunque sea por causa de Cristo, si usted tiene la oportunidad, vaya a otro lado. Preserve su vida. Dejar su vida de esa manera tonta no muestra de que usted ama más a Cristo. ¿Cómo sé eso? ¿En qué me baso? Bueno, estudiamos el libro de Pedro, donde claramente Pedro le escribe que a los dispersos. Leemos el libro de Hechos, donde claramente vemos que la persecución hizo que los cristianos fueran a varios lugares, escapando por sus vidas. ¿Algo pecaminoso? No, absolutamente no. Y Dios usó eso para llevar el Evangelio a muchos lugares que todavía no había llegado. Pero el punto es este: el martirio, en este caso, no es señal de ser un cristiano verdadero. Pero volviendo a Pablo y a su carta a los filipenses, él les remarca que si les toca sufrir es por amor de Cristo, es por Él, apuntando 2 veces a la persona de Cristo. Pablo enfatiza la conexión de los creyentes con Cristo. Dice, esto apunta a la unión que gozamos con Cristo, una unión que es espiritual, una unión que es una unión espiritual que es vital para todo creyente. Es una verdad que nos habla de que todo creyente es unido a Cristo por medio del Espíritu Santo, compartiendo con Cristo todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Justificación, santificación, adopción, glorificación, todo eso el cristiano disfruta por su unión a Cristo. Entonces, hermanos, todo creyente verdadero disfruta de esta unión permanente, de esta unión vivificadora de la cual Cristo mismo habló cuando Él dijera, ¿se acuerdan? El famoso Juan 15:5. Seguramente usted lo puede recitar de memoria. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer o nada podéis hacer. Esa es la realidad del cristiano. Esa es la raíz del privilegio del que estamos hablando. Privilegio de ser asociado con Cristo, de estar en unión con Cristo. Privilegio que a veces se ve en tener que experimentar el sufrir por Cristo. La razón por la que como creyentes sufrimos es por nuestra asociación con Cristo Jesús. Pero qué honor, qué privilegio, amados hermanos, si es que esa es la voluntad de Dios. Los creyentes sufrimos oposición porque hemos decidido identificarnos con Cristo y servir a Cristo. Entonces, nuevamente, no es que el sufrimiento de los creyentes logre algo para Cristo o que ellos sufran en lugar de Cristo, sino que sufren porque se identifican con Cristo. Los cristianos representan a Cristo en el mundo. Entonces, ¿qué rol juega este pasaje en esta sección de la epístola en Filipenses? Pablo quería animar a estos creyentes
creyentes que estaban siendo perseguidos, que muchas veces estaban atribulados. Los quería animar porque había una sociedad pagana que les hacía sentir su odio. Y Pablo quería que cambiaran su perspectiva acerca del sufrimiento, de que vieran el sufrimiento no como un sufrimiento normal, común y corriente, sino que cambie la visión que tenían acerca del sufrimiento y este acoso que estaban sufriendo, porque quería que supieran que sufrir por Cristo, al igual que la fe en Él, es un don misericordioso de Dios. Y es un gran privilegio, hermanos, ser partícipes de este sufrimiento porque le conocemos más íntimamente a través de esos sufrimientos. En otras palabras, cuando los creyentes viven para Cristo, cuando sufren con Él, y a eso han sido llamados, hay mucho crecimiento en la vida del creyente. Cuando los creyentes comienzan a ver las persecuciones y los sufrimientos que están experimentando por causa de Cristo, cuando empiezan a ver que son un privilegio, esto también ayuda ¿a qué? A la santificación del creyente. Esto ayuda al creyente a que crezca ¿qué? En piedad. Por eso, hermanos, no creamos que el sufrir nos hace ver más espirituales, pero sí nos hace más espirituales. ¿Vio la diferencia? No es que el sufrir nos haga más espirituales o lucir más espirituales, verdaderamente nos hace más espirituales. No es como nos vemos, no es como nos perciba la gente, es lo que en verdad Dios hace en nuestras vidas a través del sufrimiento. No debemos creer que al sufrir agregamos una condecoración o nuestros pergaminos cristianos ahora van a estar en evidencia para que todos nos vean y digan, wow, la hermana Dolores, el hermano, bueno, no tengo un nombre, Dolor, pero bueno, pero sí lo que Dios quiere es que usted sea limpiado, purificado y transformado a la imagen de Cristo a través de ese sufrimiento. Entonces, ¿en qué quedamos? Sufrir muchas veces es el resultado de una vida que está consagrada a Cristo. Es el resultado natural de eso. No lo vamos a poder evitar, pero es el resultado de haber recibido este privilegio de parte de Dios. Entonces, vamos a concluir. Amados hermanos, una pregunta. ¿Comprenden ahora por qué para vivir como ciudadanos del cielo en la tierra debemos estar firmes en el Evangelio sin temer a la oposición que el mundo nos presenta? Y si fue muy larga la pregunta, puede ver el video luego. Pero le aliento a que no tema a la oposición. Aliéntese con que es una señal de que Dios le está salvando día a día. Recuerde entonces que si está siendo afligido, eso no es un castigo ni una señal de abandono de parte de Dios. Las persecuciones del mundo y las oposiciones al Evangelio son señales de nuestra salvación, son señales de privilegios otorgados por Dios. Espero que el siguiente principio bíblico que aprendimos hoy no solo le bendiga hoy, sino que también le sirva de ayuda por el resto de su vida cristiana. ¿Cuál es este principio bíblico que aprendimos? Bueno, el privilegio de que Dios no solo nos ha concedido el regalo de creer en Él, sino también el honor de sufrir por su causa. Y es mi oración en esta tarde que esta verdad los fortalezca en su caminar con Cristo. Es mi pedido a Dios que estas señales y privilegios de las que hablamos hoy, que tenemos como ciudadanos del cielo en la tierra, lo anime a usted a permanecer fiel, lo anime a usted a saber que esto es algo que proviene de Dios. No para destruirlo, no para dañarlo, sino para hacerlo crecer en conformidad a Cristo. Entonces, recuerden, hermanos, que Dios, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de eso que está trayendo a su vida, que es por ahí desagradable, lo que está haciendo es conformarlo a usted a la imagen de Jesucristo. Entonces, es un gran privilegio. Oremos. Padre, te damos gracias por este privilegio y te pido en esta hora de que tú nos bendigas a todos en recibirlo como lo que es, un privilegio de ser asociados con Cristo. Gracias, Padre. Amén.